Muy buenas noches a todos los presentes. Les doy la bienvenida a este webinar titulado Contar para ganar, Storytelling, Interculturalidad y Política en Acción. Mi nombre es Melanie y el día de hoy los voy a acompañar durante este webinar que va a ser dirigido por nuestro experto Julio Figueroa, quien es comunicador social con experiencia en colectivos en riesgo de exclusión, migraciones e interculturalidad. Buenas noches, Julio, adelante. Buenas noches, mi nombre es Julio Figueroa, como bien me ha presentado Melanie. Este es otro taller, digamos, otro curso, en este caso un webinar, ¿no? Que vamos a compartir, y vamos a compartir de verdad ciertos conocimientos, ¿no? Esta vez, en esta oportunidad, vamos a conversar sobre lo que es el storytelling, ¿no? El storytelling, la interculturalidad y la política, ¿no? ¿Qué tienen que ver estos conceptos? ¿No? Y qué tan actuales son, ¿no? Ahora que pues, justamente, por ejemplo, aquí en nuestro país, pues estamos en temporada electoral, eh, la comunicación política se ha, no puedo decir puesto de moda, pero sí es muy importante y está siendo muy importante, no solamente ahora, sino ya desde, todos conocemos, ¿no? La etapa convulsa que vivimos en nuestra política y por lo tanto eso, pues es digno de estudiarse y analizarse, ¿no? El mensaje político, qué se cuenta, qué no se cuenta, qué se dice, qué no se dice, ¿no? Eh, Bien, me presento ya. Bueno, yo estudié Ciencia de la Comunicación, perdón, en la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Ahí me licencié. Y luego estuve trabajando en la Universidad Católica del Perú, en el área de energías renovables y medio ambiente, en un área que se llamaba Grupo de Apoyo al Sector Rural, donde la verdad que adquirimos mucha experiencia. Fue justamente ahí donde nos interesó este tema llamado también interculturalidad. También tenía que ver con un tema político, pero también tenía que ver con ingeniería, tenía que ver con derecho, ¿no? Aprendimos mucho, la verdad. Y luego de ahí pegamos el salto a Europa. Fuimos a Europa a hacer un doctorado en Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. Y bueno, pensamos que nos íbamos a quedar 2 años, pero al final nos quedamos 20. Estuve viviendo allá, estuve trabajando en medios de comunicación, en radio y también en ONGs, ¿no? Y ahí fue cuando tuve contacto con otras culturas, ¿no? Con migrantes sobre todo, ¿no? De diferentes países, con mujeres, ¿no? Como bien ha dicho Melanie en mi presentación, trabajamos con colectivos en riesgo de exclusión. Como dije, estábamos durante 20 años estuvimos ahí hasta que decidimos volver. La gente creía que, ¿no? Que estaba yo loco, ¿no? Para regresar al Perú, pero hay muchas razones, y razones que tienen que ver también con nuestro presente profesional. Yo creo que Perú es un país muy rico, un país pluricultural, multicultural e intercultural, y creo yo que es un buen lugar para desarrollar, ¿no? Lo que he venido aprendiendo, la experiencia que tengo y que ahora pues quiero un poquito compartir con ustedes y también que ustedes me cuenten también qué experiencia tienen. Les voy a dejar un ratito para que ustedes se presenten porque recién voy a saber quiénes son. Ahí veo sus nombres, así el que quiere puede empezar y se presenta, por favor, para saber a qué se dedican o más o menos en qué áreas, si trabajan también en comunicación o en otras áreas, pues me pueden ir contando y yo, pues, conocerlo mejor. A ver quién empieza. No sé, ¿alguien se anima por ahí a presentarse? Si me están escuchando, si no, también pueden escribir por el chat también. ¿Se me escucha? Sí, 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 Julio, se te escucha Ah, perfecto. ya, a ver. María, cuéntanos, María, preséntate. María, te escucho, ¿ah? Bueno, ya no te escucho, no sé, ¿estás diciendo algo? sí, ahora sí, lo siento. Ah, ya, ok. Dime, Buenas María. noches, ¿cómo están? Mi nombre es María Lezama. En este momento me encuentro en la ciudad de Trujillo. Trabajo para una empresa que se dedica a lo que es realidad virtual y 3D. Armamos módulos de capacitación para lo que es minería o gran industria. Muchas Ujú. gracias. Bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se presenta? No tengan miedo. A ver qué veo ahí. Ahí veo a Sonia. Sonia, ¿estás?
Hola, Sí, Hola Sonia, ¿qué sí. tal? Muy buenas noches con todos. Un gusto estar aquí. Em, Soy comunicadora social y docente en la Universidad Privada de Tacna. Me interesa mucho este tema justamente para, digamos, tener más conocimientos, ¿no? Sobre el Ujú. storytelling. Y Muy bien, muchas gracias a Sonia, todos. gracias. A ver, ¿quién más? Ali. Ay, no la veo, ¿qué cosa salió Ali? A ver, ¿quién más está por ahí? Alguien que dice Motorola, no creo que sea el nombre, ¿no? Debe ser hola, te el- hablo Orquídea. ¿Hola? Orquídea, Hola, dime sí. Orquídea, preséntate. Bueno, yo soy de la ciudad de Mollendo, soy Orquídea Tapia Salinas, trabajo en la parte de comunicaciones de la red de salud ISLAI. Ajá, uy, bonito Aislaya, qué bonito, yo estoy por ahí, hace un tiempo, ahí trabajando también en parte de comunicación con comunidades, pero ya hace unos más de 20 años estuve por ahí. Bien, ¿alguien más se quiere presentar? A ver, ¿quién más está por ahí? Ya han pasado María, Sonia, Orquídea, falta ahí Motorola, creo que estaba Motorola ahí. Motorola. Bueno, si no, ya vamos a empezar y se presenta después. Ya, ok, para no perder más tiempo, que esto tenemos el tiempo justo. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para empezar a hacerles el pase de las diapositivas que tengo preparadas acá, no para esta noche. A ver, déjenme un momentito, no tardo. Compartir. Ujú. Se ve la pantalla? Sí, Ustedes me dicen, ¿no? sí Se se ve, ve. ¿no? Ya, ok. Sí, Entonces a empezar a compartir aquí. Ustedes me pueden interrumpir a la hora que quieran, ¿ya? O sea, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me dicen nada más. Bien, como dije ya, este webinar, ¿no? Lo he titulado así, Contar para ganar, Storytelling, Interculturalidad y Política en Acción. Bueno, ¿el storytelling qué es? El storytelling es simplemente contar algo. Así es. O sea, en realidad, y esto lo vamos a ver ahora, el ser humano siempre ha contado. La diferencia que tiene el ser humano con respecto al resto de seres, digamos, que habitan o han habitado este planeta, es justamente, una de ellas es el lenguaje. El lenguaje fue muy importante para el desarrollo cognitivo, tecnológico del ser humano y para expandirnos, digamos, por el mundo y sobrevivir a las inclemencias que había entonces y hay aún ahora, ¿no? El convivir en sociedad, ¿no? Y una de esas capacidades, el lenguaje, ¿cómo se trasladó? A través de contar. Desde que el ser humano estaba en las cuevas, ya contaba. Ahí tenemos, por ejemplo, no solamente a través de lo oral, sino también de lo escrito o de lo pictórico, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí las cuevas, ¿no? De Guitarrero, eh, o Atapuerca en España, en Europa, ¿no? Altamira, por ejemplo, ¿no? No, esos murales, digamos, de alguna manera, cuentan, ¿no? Cuentan historias y vivencias. Pero también otro de los relatos y que se ha ido trasladando a través del tiempo es el relato oral. Tanto así y tan importante ha sido que hay relatos orales que casi se conservaron a través de los siglos, casi impretéritos, o sea que no variaban, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de eso, ¿no? Ya un poquito yéndonos a la Grecia clásica, podemos tener a Homero, ¿no? O las fábulas de Samaniego, por ejemplo, las fábulas griegas, ¿no? Que llegaron hasta nuestros días y en primer lugar llegaron a través del oral. Posteriormente, otros autores las reescribieron y llegaron hasta nuestros días. También otro ejemplo, por ejemplo, es en la Edad Media, los cantares, tipo el cantar del Mio Cid, ¿no? Se llama cantar porque habían oradores, digamos, con música que se trasladaban por diferentes pueblos e iban contando estas historias de caballeros, damas, dragones, iban contándole a la gente y a través de eso te transmitían también conocimientos, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo. O sea, que ya podemos decir de que desde la edad antigua el ser humano ya
practicada lo que es el storytelling. Si tienen, como digo, alguna pregunta, me interrumpen, nada, o sea, yo no me molesto, ¿no? Vamos a ir de frente un poquito ya a la parte que lo que queríamos hablar, que es la parte política, ¿no? La comunicación política. Eh, Aquí no somos de un partido, de otro partido. Esto no tiene que ver con me gusta o no me gusta la persona. Por si acaso lo digo porque la política o este trabajo de comunicación política al margen de nuestras creencias personales, de nuestras apetencias políticas personales, eso lo tenemos que dejar a un lado. Porque nosotros aquí, como veo, hay comunicadores y nosotros trabajamos pues para diferentes organizaciones. No pensamos en que esta organización será de tal o cual partido. Simplemente nosotros brindamos nuestro apoyo profesional, nuestro trabajo profesional para las metas o propósitos que tengan estas organizaciones, ¿no? Por lo tanto, aquí no se trata de analizar, o sea, de ser de un partido u otro, o de una ideología u otra, sino de analizar, por ejemplo, el lenguaje, analizar el relato, analizar lo que llamamos ahora el storytelling, ¿no? Como bien se pregunta aquí, ¿por qué algunos candidatos con menos recursos ganan y otros con más estructura pierden, ¿no? No gana el mejor plan, gana la mejor historia, ¿no? Y tenemos un ejemplo acá, no sé la edad que tengan ustedes, pero bueno, yo puedo decir que viví en esta campaña, ¿no? Y fue muy curiosa porque se enfrentaban dos candidatos justamente que responden a esto, a lo que estamos conversando, ¿no? Esto de un candidato que en apariencia no tenía recursos, digamos, mediáticos, ¿no? Tan estructurados, ¿no? Para competir con otro candidato que sí los tenía y que hasta todas las encuestas, si lo recuerdan, lo dan de ganador. Pero como dicen, no gana el mejor plan, porque de hecho, hasta, bueno, si saben, ¿no? El plan al final se hizo lo mismo, sino que gana la mejor historia. Pero ¿cómo se da esto, no? Según Walter Fisher, ¿no? En su libro Homo Narrans, este es muy curioso este libro, se lo recomiendo. O sea, Homo Narrans es como decir Homo sapiens, ¿no? Eh, Homo sapiens sapiens, ¿no? Homo literato, ¿no? Aquí un Fisher es un autor norteamericano, ¿no? Que ha tratado mucho el tema del storytelling y que justamente habla de lo que le está diciendo, ¿no? De cómo el ser humano, la diferencia del ser humano con el respecto a otros seres del planeta es que el ser humano narra. La posibilidad de narrar, es un animal narrativo. Esa es la diferencia que tenemos con respecto a otros seres, ¿no? Y ahí en ese libro, él ejemplifica muy bien el poder del mensaje y el poder de la narratividad, de la narración, ¿no? O como sostiene, por ejemplo, George Lakoff, que es un lingüista, filósofo de los Estados Unidos, en su libro de Political Brain, ¿no? Nos habla de la lucha de la política no es una lucha de datos, ¿no? Muchas veces ahora último escuchamos ese tema de dato mata relato, ¿no? Aquí vamos a ver que hay muchas, digamos, pautas, ¿no? Digamos, antes de dar por hecho, ¿no? Yo eso siempre lo recomiendo, nunca demos nada por hecho, ¿no? Y estas frases míticas, ¿no? Como dato mata relato, tienen sus aristas también, ¿no? Y como dice bien aquí George Lakoff, la política no es una lucha de datos, es una lucha de marcos mentales, ¿no? Como comunicadores sabemos nosotros que cuando nosotros conseguimos posicionar un mensaje en la mente de las personas, en la mente de una sociedad, en la mente de otras personas, pues conseguimos los propósitos, ¿no? Dejamos ideas muchas veces en contra de la razón, que de eso también lo vamos a ver, ¿no? Conversábamos off the record con Melanie, por ejemplo, ¿no? Ese tema, ¿no? De que muchas veces nuestras creencias, no importa lo que es, muchas veces, sino importa lo que cree. Eso es algo que siempre tenemos que pensar cuando trabajamos con gente, eh, depende también, hay unas cuestiones culturales que hay que investigar antes, pero siempre lo que importa es lo que crea la gente y no lo que realmente es. O sea, parece esto un poco feo, puede sonar feo, pero es así, ¿no?
y lo vamos a seguir viendo en posteriores ejemplos, ¿no? Como dicen, ¿no? Las elecciones no se ganan con propuestas, se ganan con historias que dan sentido, ¿no? El storytelling político no es inventar cuentos, o sea, no confundir eso, no confundir con el cuento chino, ¿no? Es organizar la realidad, o sea, darle una narratividad a una realidad, a un relato, ¿no? Es organizar, como hemos dicho, ¿no? Una campaña que tiene que responder a 4 preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? Es decir, ¿con quién trabajamos? ¿Qué está mal? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Eso es algo que siempre pasa, ¿no? Hasta en nuestras familias, ¿no? Pasó algo, ¿quién tiene la culpa, no? O la frase mítica, ¿no? Que se estudia aquí, que siempre la decimos por ahí, ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú, no? Esa es la pregunta de Zabalita, ¿no? Que hasta ahora no acabamos de responder, ¿no? Y luego, ¿qué futuro proponemos, no? Eso, proponer, propuesta. Si no se responden narrativamente, el votante no logra integrar la información. ¿Por qué pongo al lado esa es la cédula de votación? Porque imagínense ustedes, en ese mare magnum de símbolos, ¿cómo podemos nosotros diferenciarnos de los demás? Y eso, por eso, ahí está el tema del storytelling, está el tema del relato, ¿no? Por eso se está poniendo, digamos, entre comillas, de moda el cómo contar, y contar, como dicen, para ganar, ¿no? Porque cómo podemos diferenciarnos, es como en el marketing, ¿cómo vamos a diferenciar si todos vendemos lo mismo? Pero hay que ver cuál es el propósito, ¿no? ¿Qué vendes? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo lo cuentas? En el relato está la importancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tienen, como digo, alguna pregunta, me interrumpen, ¿ah? Les repito, ¿ah? El data storytelling, ¿no? Consiste en comunicar la información resultante del análisis de datos a través de una historia, ¿no? Para ello, involucramos 3 ingredientes: datos, visualización y narrativa. Estos 3 elementos se combinan para dar como resultado una comunicación efectiva. Eso es muy importante, comunicación efectiva. Es eso lo que queremos conseguir. Al combinar la narrativa y los datos, nos movemos en el terreno de la explicación. Gracias al contexto, la audiencia comprende qué ocurre o va a ocurrir y por qué es importante. Al combinar los elementos visuales con los datos, sucede lo que podemos llamar iluminación, como dicen los de habla inglesa, ¿no? El enlighten, ¿no? Conocimientos que se muestran, ¿no? De una forma llamativa y fácil de comprender, y permiten observar relaciones y patrones. Eso también es muy importante ahora que está de moda los algoritmos, por ejemplo, ¿no? Al combinar la narrativa y los elementos visuales, se conecta con la audiencia generando un compromiso. Esto viene del marketing, por ejemplo, el llamado engagement, ¿no? Y que también ahora se da con este tema de las redes sociales, los algoritmos, ¿no? El famoso engagement, que es el enganche, ¿no? Gracias a fórmulas ligadas al sector del entretenimiento, se consigue la atención de la audiencia. Cuando se combina todo ello, se logra una historia basada en datos que puede influir e impulsar el cambio. Esto es impulsar el cambio, influir e impulsar el cambio. También quédense con esas palabras claves. Por ejemplo, ¿no? Y ahí les pongo unos ejemplos, ¿no? Decir, reduciremos la inflación es informar. Decir, vamos a devolver la dignidad a las familias que trabajan es construir identidad. ¿Entienden ahí la diferencia en lenguaje, no? Reducir la inflación, dato, ¿no? Pero devolver la dignidad es algo que tiene que ver con la emoción, ¿no? Por ejemplo, en este libro de No pienses como un elefante, o Don't Think of an Elephant, de Lakoff, explica cuando entramos en el marco del adversario. Cuando entramos, perdón, en el marco del adversario, ¿no? Perdemos, ¿no? O sea, es decir, que nosotros tenemos que, de alguna manera, los comunicadores, es nuestra misión, poner la cancha, la pelota y los arcos. Eso es lo que quiere decir, de alguna manera, Lakoff en su Don't Think of an Elephant. Lenguaje activa estructuras cognitivas profundas. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en temas, quienes están metidos en la comunicación, en lo que llamamos neurociencia, ¿no? Que está muy de moda ahora último, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la conexión y en el marketing, y no solo en el marketing no comercial, digamos, de productos, sino también en el marketing político, ¿no? La política
ahí lo decimos al final, es semántica emocional. Tenemos que crear emociones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita por ahí? Oh, ¿Nadie me pregunta? sí, aló. No, dime. Qué gusto, les saluda de Arequipa, soy el licenciado Franklin Revilla. Freddy No, Revilla. Franklin A Revilla. Franklin Revilla. Ya. ¿Y a Sí. a qué te dedicas? Bueno, pues soy multifuncional. Allá. Multitask. Claro, pues, hermano. Ya, muy bien. ¿Pero has trabajado en algo de comunicación, audiovisuales? Mira, me encanta bastante lo que es la comunicación política que se está Ujú. Sí. desarrollando. Ujú, Y hay cosas que sí, ciertas, ¿no? ujú, Que se van descubriendo recién, ¿no? ujú, sí. Y eso es bueno, o sea, cuanto más plural es muy bueno. Sí es cierto, también, ¿cómo ves las percepciones, no? Porque vemos, estamos viendo la coyuntura, ¿no? Estamos en un mundo cada vez, hemos vuelto al populismo, ¿no? ¿Cómo ves, Sí. cómo describes eso, ese populismo de ahora, ya? Y con la tendencia de los jóvenes, ¿no? Que se están proyectando a lo moderno, ¿no? Ujú, Antes luchaban por ideologías, ¿no? Pero ahora quieren ver ciertos estatus, etcétera, ¿no? ujú. A ver, ¿cuál sería la A ver, vamos a percepción, ¿no? intentar, La percepción. bien, vamos a intentar un Gracias. poquito construir, ¿no? Los datos con los datos que tú, bueno, las percepciones. Disculpe, ¿cuál es su nombre? No, Yo me no. llamo Julio Figueroa, soy Qué licenciado. gusto, Julio Figueroa. Sí. Bien, mira, agradezco tu interés y tu curiosidad. No, bueno, mira, el populismo ha existido durante toda prácticamente nuestra historia, ¿no? Desde tiempos bíblicos, se puede decir, el populismo ha existido, ¿no? ¿Qué es el populismo, no? Bueno, es un poco tiene que ver con esto de las emociones, ¿no? O sea, de que más allá de datos, de hablar de cifras, la gente pide emoción, pide creer en algo, ¿no? Eso es algo que está pasando, por ejemplo, ahora mucho con los jóvenes, ¿no? De repente las ideologías han dejado de ser algo que los motive y en esto tiene que ver mucho también las nuevas tecnologías, ¿no? Que han trasladado el relato a otro lugar, ¿no? A otro formato, digamos, ¿no? En nuestra juventud, nosotros teníamos, pues, nuestro formato era el papel, ¿no? Los diarios, libros, revistas, y también la televisión y la radio. En la actualidad eso ha cambiado, ¿no? Sigue existiendo la televisión, la radio, el papel, pero ya el papel cada vez menos y todo el relato, digamos, político también se está trasladando y se ha trasladado ya a lo que llamamos ahora las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, eso también es un paradigma para nosotros los comunicadores que tenemos que adaptarnos y adaptar el discurso hacia hacia ese formato, digamos, ¿no? Y por eso es que tenemos que hacer este análisis, como he dicho, ¿no? De combinar elementos visuales con datos, ¿no? Y ciertos conocimientos, ¿no? Y elementos visuales para generar eso que he dicho que se llama el engagement, ¿no? Que es el enganche, ¿no? Eso, por ejemplo, no se veía antes, ¿no? La política se ha vuelto algo así como el marketing y ahora lo vamos a ver en unos momentos, ¿no? Porque ambos buscan lo mismo, ¿no? Buscan generar un cambio, una actitud en el receptor. No sé si con esto he dejado un poquito claro tu curiosidad, Franklin. Sí, sí, de alguna manera está eh, interesante tu Vamos a seguir explicación, avanzando colega. porque Sí, sí, usted, gracias, este gracias. tema lo tenemos ahí muy presente en esta exposición. Bueno, Jonathan Goshal, ¿no? Tiene un libro que se llama The Storytelling Animal, que también tiene que ver con el Homo Narram, ¿no? Traducido al español sería el animal contador de historias, ¿no? Se puede decir, ¿no? Como el narrador de cuentos, algo así, ¿no? Pero The Storytelling Animal habla también un poquito de eso, ¿no? Y de cómo el cerebro
humano está diseñado para absorber historias. Y esto es muy importante. ¿Y por qué las historias? ¿Por qué el relato, a través de toda la historia de la humanidad, prácticamente se ha mantenido vivo? ¿No? Y esto tiene que ver también con, hasta con nuestra química cerebral, ¿no? Las historias, por ejemplo, generan dopamina. Ustedes saben lo que es la dopamina, ¿no? La dopamina es un elemento que es un elemento químico que genera emoción, entusiasmo en los seres humanos, ¿no? Las historias también generan empatía, las historias generan memoria, ¿no? Y las estadísticas, por ejemplo, no generan movilización. Las historias sí generan movilización. Yo les voy a poner ejemplos que tengo a través de mi vida profesional, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba viviendo en España, tuve que dar una charla. Era una charla para jóvenes adolescentes, ¿no? Que estaban terminando entre tercero, cuarto, quinto de media, más o menos, ¿no? Lo que sería aquí, ¿no? Eh, y era una charla sobre el análisis del mensaje, ¿no? Los chicos y chicas de estos colegios tenían que ver una película que en este caso fue el show de Truman, me acuerdo, ¿no? Ellos tienen que ver la película y hacer como una especie de debate, digamos, ¿no? De ideas con respecto a lo que les había dejado esta película, ¿no? Y yo, para esto yo tenía que gestionar, digamos, el debate, la charla con los estudiantes. En primer lugar, yo soy de otro país, ¿no? Yo era de Perú y ellos eran españoles, andaluces, sevillanos, o sea, con una cultura, aparentemente nos parecemos porque hablamos el mismo idioma, pero sin embargo hay factores culturales que se imponen, ¿no? Y que uno tiene que atravesar, ¿no? Pero, como yo digo, todo problema es una oportunidad, ¿no? ¿Y qué hice yo al llegar, ¿no? Cuando yo llegué digamos, al auditorio, yo no me puse delante de las personas. Yo llegué y como estaba todo oscuro, me senté detrás y me puse a escuchar lo que iban comentando los chicos antes y durante la película, ¿no? Escuchaba sus comentarios, ¿no? Sus risas, lo que les podía molestar o lo que les podía generar algo. Y me fui quedando con esas emociones, me fui quedando con eh, esas preguntas, eso que conversaban ellos. Y cuando terminó la película, tenía pues que hablar, ¿no? Con ellos y gestionar esta charla, debate. Y al principio, claro, ellos decían, ¿no? Evidentemente se dieron cuenta que yo no era español, ¿no? Y eso para mí fue como un plus, porque al empezar a hablar les generó curiosidad, ¿no? Una persona que habla español, pero que no tiene el acento que tienen ellos, ¿no? Y cuando les conté mi vida, empecé contándoles mi vida, pero primero, antes de eso, escuché comentarios de ellos sobre la película, y entonces, ¿qué hice yo? No recogí esos comentarios porque al principio es bien difícil que generar dinámica en la gente, ¿no? La gente, tú le preguntas algo, dice, ¿qué te pareció la película? Sería lo primero, ¿no? Que uno preguntaría. Y la gente se queda callada. La gente no habla así nomás, no te van a decir, sí, a mí me parece que la película es esto, esto. Entonces yo cogí los comentarios que ellos estaban dando sobre la película cuando estaba dando la película, digamos, y los utilicé. Y los empecé a señalar más o menos, ¿no? La ubicación que ellos tenían, ¿no? Y creé una especie de dinámica que generó que ellos intervengan en el debate. Y empezaron a debatir entre la gente que estaba a mi derecha con la gente que estaba a la izquierda, entre hombres y mujeres, entre un año y otro año. Los profesores también empezaron a intervenir y se creó un ambiente bonito y una charla bonita alrededor de esta película, que es una película comunicativamente, si no la han visto, pues vean el show de Truman, que tiene un poco que ver también con esta actualidad que vivimos, ¿no? Que parece que todos los seres humanos, de una u otra manera, estamos siendo vigilados. Y sí lo estamos siendo vigilados, pero para efectos comerciales, para efectos de marketing, se venden nuestros datos. Ahora los datos son el petróleo, digamos, de la actualidad, ¿no? Entonces, por eso es importante, con esto, ¿no? Esta breve historia que le estoy contando, es un poquito eso, ¿no? Eh, Según el público que uno tenga, uno pues tiene que crear, establecer, estructurar su narrativa, ¿no? Para conectar con la gente, con el público
que tengamos con la población que tengamos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que está trabajando en comunidades, en otros, en provincias, por ejemplo, ahí hay dos personas que me mencionaron que trabajaban, ¿no? En Mollendo, otro en Tacna, y ahí seguramente nos encontramos con experiencias que son muy diferentes a las que podemos vivir aquí. Entonces, ¿cómo podemos establecer esa conexión, ese puente, esa empatía? A través de historias comunes o a través de historias no comunes también, ¿no? Pero que puedan despertar ese sentimiento, esa emoción, ¿no? Esa empatía, como se usa ahora, ¿no? Y conseguir que hagan clic, como se dice, ¿no? Como decimos ahora los comunicadores, ¿no? Hacer clic. Bien. Antonio Damasio, ¿no? Ahora que estábamos hablando de neurociencia, ¿no? Él es un médico, bueno, es un médico, sí, un médico neurocientífico portugués, ¿no? Que ha trabajado mucho el tema de memoria, lenguaje, ¿no? Emociones, ¿no? Y sobre todo el tema de emoción versus razón, ¿no? Como les dije al principio de mi exposición, pues vamos a ver que muchas veces no importa lo que sea, sino lo que nosotros creemos o hacemos creer a la gente. Esto no quiere decir que sea engaño, ¿eh? Por si acaso, no confundir con engañar, pero muchas veces establecer esa conexión tiene que ver con las creencias que tiene, y sabemos muy bien que pues las creencias son diferentes y varían según la cultura, y en un país como el nuestro, pues pueden variar mucho solamente saliendo de un distrito a otro. No es lo mismo ser de Miraflores o San Isidro que ser de Puente Piedra o de Caraballo. Cambian muchas cosas. Hay mucho, culturalmente hablando. Y ya, bueno, en provincias, con provincias, pues también cambia esto, ¿no? Y de acuerdo a eso, nosotros también tenemos que estructurar nuestro mensaje. ¿Y qué nos decía Antonio Damasio, ¿no? Antonio Damasio, digamos, criticó, entre comillas, al filósofo, famoso filósofo, Descartes, ¿no? Si lo saben, ¿no? No sé si lo recuerdan, Descartes fue el que dijo, pienso, luego existo. O pienso, como pienso soy, ¿no? Y Damasio, digamos, de alguna manera criticó esto y él quiso poner, digamos que primero me emociono y luego existo. O sea que primero venía, antes de la razón, viene la emoción. Los seres humanos tenemos eso, somos muy emocionales. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en las emociones de las personas y en sus creencias y no en lo que nosotros podemos pensar o creemos que sirve. Eso requiere un análisis conciso, ¿no? Otro estudioso, ¿no? Daniel Kahneman, ¿no? Norteamericano, israelita, es un psicólogo también, ¿no? Neurocientífico, ¿no? Y que él nos explica que el sistema emocional decide antes que el racional. O sea, él también se basa, digamos, de alguna manera en Antonio Damasio, ¿no? Piensan de la misma manera, ¿no? Y que, pues, explica cómo lo emocional decide, y por eso, por ejemplo, eso lo podemos ver en los comerciales, ¿no? Si quieren un ejemplo actual, no sé si han visto el comercial que sacó hace poco Pepsi, yo pensaba que Pepsi había desaparecido, por acá al menos, sacó un comercial y en el comercial estaba el oso, que el oso ya lo sabemos que lo utilizaba Coca-Cola. Pero ¿qué creó con esta situación? Emoción. Fue a la parte emocional, al recuerdo, a la memoria de las personas para vender un producto, ¿no? En este caso Pepsi-Cola. Y luego Coca-Cola contraatacó y, digamos, regresó a su corral, a su mascota, digamos, ¿no? De alguna manera. ¿No fue interesante? Sobre todo para quienes estudiamos comunicación, marketing. Son análisis que creo yo que debemos hacer, ¿no? El votante siente primero, como se lo hemos dicho, ¿no? Y luego justifica. Esto, por ejemplo, tiene que ver mucho con la creencia, con lo que les he dicho, ¿no? Y con el tema del populismo, que mencionaba nuestro amigo Franklin, ¿no? Tiene que ver con eso, porque el populismo tiene que ver mucho con el sentimiento, más allá de lo que sea razonable, ¿no? Y ejemplos históricos hay muchos. Podemos irnos al siglo pasado, por ejemplo, con el nazismo, ¿no? Hay sendos estudios, ¿no? De cómo el nazismo se hizo popular
en Alemania de los años 30, ¿no? Y podemos articular ciertas coincidencias históricas con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Si hacemos un traslado, y esto además se fue utilizando, ¿no? No es que solamente tanto el nazismo como el comunismo, ¿no? Y el neoliberalismo han utilizado la emoción también para hacer clic con sus votantes, ¿no? Jonathan Haidt, otro estudioso, psicólogo social, ¿no? Y ven, miren, por ejemplo, si se van dando cuenta, la mayoría de personas que estudian esto son europeos, pero la mayoría norteamericanos, estadounidenses. O sea, quédense ahí con la copla, como decían en España, ¿no? Porque la mayoría son estadounidenses, israelitas, ¿no? Habían alemanes también, ¿no? Que estudiaron mucho este tema, ¿no? Bueno, Jonathan Haidt es uno de ellos, ¿no? Que también tiene un libro muy interesante que yo se lo recomendaría, que se llama La mente de los justos, y que justamente habla también, reafirma esto que le estoy diciendo, que primero sentimos y luego ya razonamos. Y eso se puede ver mucho ahora en los primigenios debates políticos que hay en la actualidad aquí en nuestro país, ¿no? La mayoría apelan un poco a eso, malamente, digamos, porque no están construidos del todo. Yo creo que los relatos, por ejemplo, les puedo poner un ejemplo con el presidente actual, que en su primer discurso, que supongo que era un discurso pues hecho ahí entre gallos y medias noches, bueno, un poco improvisado, pero intentó, por ejemplo, hacer referencias históricas, ¿no? Lo criticaron mucho, ¿no? Por hablar de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, hablar del Senado romano. A mí no me pareció mal, no me pareció mal que utilice esos ejemplos, ¿no? Porque, bueno, también es una persona que yo, como yo llamo, es old school, ¿no? Que viene de la vieja escuela, ¿no? El típico profesor universitario de los años 60, 50, ¿no? Que tiene ese tipo de referentes, ¿no? Utilizan esas referencias para conectar con las personas. Pero si no lo construyes bien, si no lo haces bien, si no lo conoces bien, y si también el público al que vas tampoco lo conoce, entonces no haces clic. Y eso es lo que está pasando. A pesar de que la intención puede ser buena, ¿no? Querer construir un relato a través histórico, ¿no? Político, pero, y querer recuperar un poco, por decir eso, ¿no? Esa prestancia, ¿no? Del Senado, comparándolo con el Senado romano, ¿no? Y todo eso, pero si no construyes bien el discurso, tu narrativa, tu storytelling, pues fracasas. Fracasas, no haces clic y no vendes. Así de simple, ¿no? Entonces Jonah Haidt lo sintetiza claramente en primero sentimos, luego razonamos. Nos explica por qué candidatos técnicamente brillantes pueden perder frente a candidatos narrativamente potentes, ¿no? Y aquí les pongo otro ejemplo de eso, ¿no? O sea, como les digo, esto no tiene nada que ver con quién vayan a votar ustedes o yo, sino que simplemente es un ejemplo de eso, ¿no? Y no lo podemos negar, ¿no? O sea, puede ser que esta candidata en este caso haya sido más brillante o lo sea, como el último contrincante que tuvo, pero el otro ganó. Y ganó quizás porque llegó más por el lado emocional a la gente, ¿no? Y eso es lo que muchas veces no analizamos y no se analiza políticamente. Se habla de otras cosas, de más cuestiones que tienen que ver con lo jurídico, ¿no? O más con la razón, pero no es eso, es lo que hablamos, ¿no? El sentimiento y lo importante que es dentro de la narrativa política, ¿no? Y el storytelling. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Joseph Campbell, ¿no? Este es un libro también muy, muy interesante, que les recomiendo, El héroe con las mil caras, ¿no? Que es una muestra que todas las culturas comparten una estructura narrativa básica, ¿no? ¿Esto cómo es? A ver. Esto, a ver, Joseph Campbell fue un, digamos, estudioso de varias culturas, de diferentes países, ¿no? Y de diferentes épocas, ¿no? Se puede decir, ¿no? Y a través de eso, él encontró una serie de coincidencias, ¿no? En los relatos, en estos relatos históricos, ¿no? Que fueron llegando hasta nuestros días, ¿no? Y en el cual él encontró una digamos, narrativa, un constructo que se repetía en cada historia, ¿no? Un conflicto, un héroe, un enemigo, una transformación, ¿no? Y muchas campañas exitosas siguen esta estructura. Les puedo poner un ejemplo, por ejemplo, de quién
leyó o releyó a Joseph Campbell. Uno de ellos fue George Lucas. Ya saben que George Lucas fue el creador de Star Wars. Pues Star Wars se basó en esta estructura, digamos, ¿no? El conflicto, héroe, enemigo, transformación. Si ustedes hacen un análisis, ¿no? De las películas, ¿no? En todas ellas se repite, y no solo en eso, sino también en historias, por ejemplo, si ustedes revisan la Ilíada, por ejemplo, la Ilíada es una telenovela, ¿no? O sea, y tiene eso, ¿no? Un conflicto, un héroe, ¿no? En este caso, bueno, un héroe, ¿no? Aquiles, por ejemplo, ¿no? Enemigo, ¿no? Como Melenao, su hermano, ¿no? Y una transformación también, ¿no? Entonces, esto él lo fue analizando y evidentemente apoyado en psicólogos, psicoanalistas de su época, ¿no? Como Freud, como Jung, ¿no? Que también hicieron análisis sobre las figuras arquetípicas y el inconsciente colectivo, ¿no? Esto del inconsciente colectivo que analizó Jung tiene mucho que ver con lo que hablábamos de las creencias y que tiene mucho que ver con el tema que Franklin me decía sobre el populismo. Tiene mucho que ver con esto, ¿no? Aquí tenemos dos versiones opuestas, actuales, ¿no? Interesantes que nos sirven para esto que estamos conversando sobre el constructo, ¿no? De un mensaje político, de un storytelling, ¿no? Llevado a la comunicación política. Barack Obama no vendió, por ejemplo, un plan económico. Si ustedes más o menos hacen un estudio, bueno, recuerdan un poco, ¿no? Él vendió renovación histórica, vendió reivindicación de, por ejemplo, la cultura negra de su país, ¿no? Habló de crisis económica, de desconfianza, y él vendió una frase que hasta ahora queda y se utilizó para, no solo ya pasó las fronteras norteamericanas, y se ha utilizado en otras campañas, se ha utilizado en muchas movilizaciones, la frase famosa, ¿no? Yes, we can, ¿no? Sí podemos, ¿no? De hecho, hay partidos políticos que tomaron de ahí su nombre, ¿no? Podemos en España y Podemos aquí en Perú, con sus diferentes versiones, ¿no? Pero basadas en ese mensaje. No era una política pública, era una identidad colectiva movilizadora. Ese mensaje, por eso, mueve. O sea, es como ya vamos a ver otros ejemplos, ¿no? De cómo estos mensajes pues, han conseguido trascender, ¿no? Y ser históricos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Barack Obama, ¿no? Y su campaña. Julio, una Dime. consulta, ya que estamos hablando un poco sobre cómo se puede encontrar la diferencia entre cierta manera en que un político puede dirigir su discurso. ¿Cómo se construiría una historia o un discurso auténtico sin caer en esa manipulación emocional en la que suelen dirigirse básicamente los políticos actualmente? Ujú. Pues Melanie, primero estudiando. O sea, por eso decía, ¿no? Esto de construir el storytelling, construir una narrativa, no es mentir, sino es utilizar la verdad, la creencia, la cultura de el público al que te dije, el votante en este caso, o la votante, ¿no? Y hacer una construcción de una narrativa, de un discurso. Y no es igual para todo el mundo. Nosotros tenemos que ver que nuestro país es un país pluricultural o multicultural. Ya en otros talleres, en otros cursos he hablado de ese tema, ¿no? Las diferencias entre multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. Lo voy a resumir así. La multiculturalidad es lo que vemos. Somos un país multicultural, evidentemente. Somos un país Benetton, ¿no? Negros, indios, chinos. Yo soy una mezcla de todo, de chino con negro, yo qué sé. Soy un arroz con mango. Por eso que también me ganaba también muy bien a la gente allá en Europa, porque cuando yo me presentaba, decía todo eso, todo mi bagaje, digamos, mi expertise, mi experiencia cultural, que soy yo mismo, que somos nosotros mismos los peruanos, ahí está nuestra riqueza. Entonces, pero el discurso justamente lo tenemos que adaptar a eso. Entonces, los multiculturales, lo que se ve. Pluricultural vendría a ser lo político. Eso es lo político, pero lo político legislativo. Es como yo ponía el ejemplo de Bolivia, ¿no? Bolivia se declaró ser un país pluricultural. Ustedes se llaman República Bolivariana, pues Bolivia, pluricultural, no sé cómo tiene un nombrezazo, ¿no? Pero es un reconocimiento político, es el reconocimiento a esa multiculturalidad que tiene, es un reconocimiento político. Ahora que sea efectivo, eso ya es otra cosa. ¿Dónde viene la efectividad? En la interculturalidad. La interculturalidad es la práctica de esos dos conceptos anteriores, es la puesta en práctica. Eso ya, como he dicho, entonces de acuerdo a eso es que nosotros tenemos que construir un discurso. Lamentablemente en este país fraccionado,
No se puede construir un solo discurso. No es lo mismo un discurso para Tacna, o para Sullana, o para Iquitos, o para Puno, que para Lima. Y eso ya lo hemos visto en los resultados electorales. Son discursos distintos. Y ya, si vamos a los pueblos todavía, más. O sea, quienes han podido trabajar con poblaciones rurales, pues se puede dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos que construir un discurso de esa manera. Si no, estamos llegando a lo que estamos llegando, una ruptura. Esta ruptura no es casual, es una ruptura comunicativa. Eso es uno de los problemas. Por ejemplo, conversábamos de récord, ¿no? Que nuestra carrera, nuestra profesión, en los últimos 10 años ha tomado una importancia relevante. Antes no la tenía, que antes no la tenía. ¿Pero por qué? Porque recién, incipientemente, se están dando cuenta de la importancia del mensaje. No solamente en el aspecto del marketing, ¿no? Sino también en el lenguaje político-cultural. Y ahí es donde se habla mucho ahora de batalla cultural. Esto es una batalla cultural. Ahí voy. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué fue lo que construyó Donald Trump? Como digo acá, sin apetencias particulares. A mí, personalmente hablando, Donald Trump me parece no me gusta su política, no su ideología de repente no, pero sí el constructo que ha hecho narrativo de su política. No solo a nivel de los Estados Unidos, sino a nivel mundial. O sea, eso es para un libro, analizarlo, y es efectivo. Y eso es lo que mucha gente quiere. ¿Por qué el otro lado pasó al desuso, el Yes We Can, y ahora tenemos el Make America Great Again? Hagamos América grande otra vez. Ese es un mensaje movilizador que movilizó a todas las personas, no solamente en los Estados Unidos, sino que ha traído de vuelta algo que parecía perdido en la mitad del siglo pasado, que son los nacionalismos. Los nacionalismos que aparecieron en Europa y que dieron origen a dos guerras mundiales, pues están reapareciendo, ¿no? En este caso, con sus bemoles, pero están apareciendo. Y es justamente lo que Donald Trump construyó, ¿no? Una nación amenazada, ojo, ¿no? Migrantes nos amenazan. Este discurso, por ejemplo, de los migrantes no es nuevo. Eso yo lo vengo escuchando en Europa. O sea, yo he estado, como les digo, 20 años viviendo ahí y no era nuevo escuchar ese mensaje. Y sobre todo cada temporada electoral. Y no solamente en España. Estuve en Francia, en Alemania, en Austria, en Italia. Y ese discurso se repite, ¿no? La nación amenazada, ¿no? ¿Y quiénes son la amenaza? ¿Quiénes nos amenazan? Pues nosotros somos la amenaza. Así es. Aló. Dígame, Franklin. Julio, mira, creo que has tocado una fibra muy importante, ¿no? Porque tiene que ver con la sociología, la antropología, Sí, y hay un vuelco acá muy fuerte con respecto a lo que ha pasado por el control también del petróleo, ¿no? En sí. Venezuela, etcétera, ¿no? Estados Unidos, pues, es Estados Unidos, no es o Norteamérica, ¿no? Porque América somos tú y yo, y todos Sí. los que lo Eso es un conformamos. constructo también, ojo, ¿ah? Ojo, Franklin, que eso también es una construcción, ¿ah? Que vamos a hablar de eso, ¿ah? Tema de Sí, nación. correcto, sí, sí lo entiendo, sí, me encanta, me apasiona eso. Entonces, bueno, esa narrativa de Donald Trump es muy racista, discriminatoria con latino, cuando una gran parte, más se puede decir que puede llegar casi a la mitad de la población de Estados Unidos, que son más de 300 millones, 350 millones. La población latina más o menos es casi fuerte también, ¿no? Casi sí, pues, que es la mitad. Entonces, quien ha hecho próspero a Estados Unidos, pues son los latinos, ¿no? Ujú, sí, Y sí, sí. viene también esta Ahí viene situación. perdona que te Dime, dime. interrumpa. Ahí viene lo que estaba explicando. No importa lo que es, sino importa lo que cree la gente. Y eso es lo que Trump le vendió a los norteamericanos, a los estadounidenses. Les vendió lo que ellos quieren y querían. Les vendió primero el tema, nación amenazada. Las élites desconectadas, o sea, los políticos, get out. Promesa de restauración, ¿no? Nación otra vez. Simplificación. Mensaje simple. América va a ser grande otra vez. Polarización. ¿Quiénes son el enemigo? Ellos. Los Obama. Ellos son. Como digo, no importa, tú tienes razón en lo que dices, Mira, tienes mucha razón. y Pero suena eso, muy interesante, ¿ah? Y gracioso, para el humor inclusive, porque también sí, lo que se habla, o lo viene que de, también tratamos permíteme redondear la idea,
no es el 1 más 1 es 2, ¿no? Es lo que Ujú. está pasando ahora con los ICE y lo que ha pasado, las muertes que ha habido en Silvania, no recuerdo algunos estados allá en Chicago, que entonces Sí. la situación se ha turbado de tal manera que es un hombre repudiado ahorita. Ese es al punto que quería arribar, Es que sobre ahí la cuando ya te fuerzas la discriminación y máquina, el racismo. A ese punto claro, arribo, estimado Julio. pero Sigue usted, gracias. el asunto, Franklin, es que has dicho algo muy importante, ¿ya? Es a lo que hablo yo, ¿no? Ese resurgimiento de las nacionalidades, ¿no? Como digo, no solo pasa en España, ha pasado en Italia tú sabes quiénes gobiernan, ¿no? Y justamente han hecho lo mismo, ¿no? Rescatar el tema de nación, tema de familia, tema de religión. ¿Y eso de dónde viene? Viene de la década del siglo pasado. Así empezó en los años 30. Entonces hacemos una revisión histórica. Pero es lo que la gente muchas veces quiere, es lo que la gente les han vendido. Como digo, no importa no importa la razón, importa lo que creen. Y si la gente cree que el enemigo, o les haces creer tú que el enemigo somos nosotros, ellos se van a comer y van a votar contra nosotros. Así es. Y sí, puede ser que este discurso se queme, puede quemarse, claro, como todo, porque toda narrativa se agota, como se agotó la de Barack Obama, ¿no? Como se ha agotado en otros países. Por ejemplo, en España está ocurriendo lo mismo. En España están ya asustados, ¿no? Con el tema de que puede hacer que gane la ultraderecha con la derecha española, ¿no? Este partido que se llama Vox, ¿no? Puede ser que ganen. Es muy posible de ganar. Están subiendo. ¿Por qué? Porque se ha retomado ese discurso de la nación y de la amenaza. En todos los países se ha repetido lo mismo. Lo que ha pasado en Chile, si analizan, básicamente es lo mismo. En Argentina, lo mismo. Italia, lo mismo. Francia, un poco más. Y ahí está el peligro. Felizmente que los franceses al final, en Portugal, por ejemplo, se ha dado algo diferente. Pero ahí habría que hacer, como digo, también tiene que ver lo cultural. Bien, ¿no? Bueno, seguimos. Y ahí viene, ¿ve? La comunicación es cultural, sí. Es que la comunicación es cultura. No es lo mismo lo que yo hablo con ustedes aquí que lo que yo hablo en Alemania, por ejemplo, en Austria o en Turquía. No es lo mismo, ¿no? Y en base a eso tenemos que construir el discurso, ¿no? Por ejemplo, este estudioso, ¿no? Gerd Hofstede, ¿no? Demuestra que las culturas tienen valores distintos, ¿no? O Stuart Hall explica que la identidad es una construcción discursiva. Eso, por ejemplo, ahí viene lo que estábamos hablando, el tema de la nación. La nación es un imaginario, es algo que nosotros construimos. Porque una nación, podemos decir que somos una nación de naciones, porque no somos lo mismo, somos étnicamente diferentes y culturalmente también diferentes que vivimos en el marco de un territorio. No es lo mismo decir Perú territorio que Perú nación. Ojo, eso es diferente. Como digo, la nación es el constructo mental. Es, por ejemplo, la historia, cómo la han ido contando, cómo se forjan. Hay países, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra formación como nación, una de nuestras formaciones ha sido el trauma, uno de los traumas históricos mayores que hemos tenido, que ha sido la guerra con Chile. Cuando los peruanos nos empezamos a dar cuenta que había un mare magnum que más o menos se llamaba Perú, pues después de la guerra con Chile. Después de la guerra con Chile, nosotros más o menos que empezamos a darle valor a eso que llaman nación, a intentarlo construir, cosa que no hemos conseguido hasta el día de hoy, por una cuestión estructural. Pero eso, bueno, eso ya sería para otro capítulo. Entonces hablamos de eso, ¿no? Entonces hay que hacer eso, como dice Melanie, pues hay que hacer ese constructo cultural, político, pero cultural. Tenemos que hacer ese análisis. No podemos construir un solo e imponerlo. Ese es el grave error que estamos cometiendo ahora. O sea, tú quieres que la gente juegue como tú quieres. Y tiene que ser al revés. Tú tienes que moverte en base a las creencias de las personas también. ¿No? Un relato que funciona en un contexto puede fracasar en otro. Y esto es importante también. Eso es cierto. O sea, lo que funciona aquí en Lima no necesariamente va a funcionar en Puno. Y ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. ¿No? Ahí pongo un poco de ejemplo, ponía una fotografía, ¿no? De una población aquí en Perú y otra en Francia, ¿no? Donde los relatos políticos son completamente distintos, ¿no? Las ansias identitarias son diferentes, las de una familia francesa a la de una familia peruana, ¿no? Su estructura es distinta, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que hacer nuestro constructo, nuestro relato, nuestra narrativa política. Benedict Anderson, y justamente hablábamos de eso, de los imaginarios, ¿no? Él tiene un libro que se llama Comunidades Imaginadas, ¿no? Imagined Communities, ¿no? Donde sostiene que la nación es una comunidad imaginada, ¿no?
como he dicho, y Perú, como también hemos mencionado, no es solo un territorio, es una narrativa compartida, en disputa. ¿Esto qué quiere decir? Que Perú no es un país de una historia, Perú es un país de varias historias. Perú no es la historia por ejemplo, de Cajamarca es diferente a la de Puno, es diferente a la de Lima. O sea, el concepto que nosotros tenemos de país es distinto, que puede tener un limeño y una limeña al que tiene un puneño y una puneña, o una persona de San Martín. Cada uno tiene sus imaginarios y eso se construye. ¿Y eso se construye en base a qué? A la cultura, las creencias locales. Uno de los problemas que también analicé en otro curso, taller, fue el problema de la minería, pero desde el discurso político, de esto que llaman diálogo, ¿no? ¿Por qué teníamos como 200 problemas sociales derivados del tema de la minería? ¿Pero por qué? Porque no hay mesa de diálogo, porque no hay diálogo, no hemos construido diálogo, no estamos construyendo diálogo, no estamos dialogando. Por ahí soltó el presidente actual y nombró, me hizo gracia esto, habló del diálogo, que el país no había diálogo, pero lo relacionó con Platón, ¿no? El diálogo de Platón, ¿no? Y el libro de Platón necesariamente no tiene que ver con ese tipo de diálogo, habla de otros diálogos, digamos, de Sócrates, que venía de Sócrates, no, él hizo un recopilatorio, digamos, de lo que hablaba Sócrates, y no tiene nada que ver con el tema del diálogo en el país. Pero él hizo ahí su champú y lo quiso armar. Pero eso es por qué. Ahí nos demuestra una vez más que falta el tema de un correcto trabajo en storytelling, ¿no? Construir una narrativa, ¿no? Y una narrativa compartida, ¿no? ¿Por qué dice en disputa? Porque sí, porque no es lo mismo, como estoy mencionando, las narrativas según la región del país, ¿no? Cambian y varían, y eso requiere un estudio, un análisis serio, ¿no? Que no se hace. Ahí, por ejemplo, ese es el país que somos, ¿no? Somos un país multicultural, y en base a eso nosotros tenemos que construir un discurso. No podemos construir un discurso en base a una clase social o en base a una etnia. Tenemos que construirlo en base a hacia aquí nos estamos dirigiendo, en un país que somos eso, ¿no? Y eso es lo que no estamos de alguna manera construyendo, ¿no? Y nos está trayendo muchos problemas, ¿no? Por eso tenemos, ¿no? Lima versus regiones, costa versus sierra, centro versus periferia, ¿no? Y no solo centro versus periferia, sino también ahora es el enemigo, también han aparecido, pues, venezolanos y venezolanas, ¿no? Acá también apareció ese discurso, ¿no? ¿Quiénes tienen la culpa? Los venezolanos y las venezolanas. Eso es un constructo también. Porque si uno va a la data, investiga, no hace un estudio profundo, no tiene mucho que ver, pero con eso intentan construir y llegar, ¿no? O sea, a la gente, ¿no? Es decir, seguridad, estamos amenazados. La seguridad. Pero ¿qué hay de fondo? No hay fondo, no se construye. Entonces ahí tenemos un problema que resolver, ¿no? No hay una estrategia, ¿no? Como dice, ¿no? Un storytelling diseñado solo para Lima puede fracasar en el sur andino, de hecho ha fracasado, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Hay un ejemplo, Philip Butters, cuando fue a Puno, ¿no? Lo que le pasó, ¿no? Totalmente desbordado, ¿no? Y la interculturalidad, como dice, no es opcional. Claro que no es opcional, porque es algo que tiene que ser, que tiene que estar. Ya lo he dicho, ¿no? Multiculturalidad, pluriculturalidad, interculturalidad práctica, llevarlo a la práctica. Y eso es construir una narrativa en base a lo que somos, ¿no? Es estratégica, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no? Pero Castillo construyó una narrativa del Perú profundo. Es lo que creemos. Obviamente no he dicho lo que sea, después el experimento salió mal, ¿no? Pero el sombrero, por ejemplo, ¿no? El sombrero no era un accesorio, el sombrero era un símbolo, ¿no? Que conectaba con una cultura, con unas culturas. Y ahí lo hicieron muy bien, fue un gol de media cancha. O sea, como un sombrerito se pudo tumbar a toda una estructura que había, ¿no? Esto conecta con lo que decía Ernesto Laclau, ¿no? Y su teoría del pueblo versus élite, ¿no? En su libro La razón populista, ¿no? Hablando ahí otra vez a nuestro amigo Franklin, ¿no? Que ha nombrado eso del populismo, ¿no? Laclau es un estudioso, filósofo argentino, ¿no? Y
muy bien dice, ¿no? No existe ninguna intervención política que no sea hasta cierto punto populista. Y eso es verdad, eso es verdad. Tanto sea de derecha, izquierda, centro, todo funciona a través del populismo. Igual que el marketing. Funciona en base a lo que crees, no a lo que es. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Otros ejemplos, ¿no? De narrativas truncas o fracasadas, ¿no? No, por ejemplo, PPK, ¿no? Que construyó una narrativa tecnocrática, ¿no? Datos económicos, ¿no? Un discurso plano, ¿no? Y como dice, ¿no? El votante no elige Excel, ¿no? La gente no ve datos y no los entiende, ¿no? O sea, la señora que vende periódicos, la del kiosco, no entiende de Excel, no lo usa, ¿no? Elige identidad. Identidad es identificación. Eso es interculturalidad. Entonces ahí se marcó una distancia. Luego, uno dice, bueno, esto podría haber respondido mejor, y ciertamente hubieron, ¿no? Ahí están las imágenes, ¿no? Que hablan, pero no construyó un relato, porque no construyó un relato integrador. O sea, tenía las imágenes, tenía el backup, pero no supo construir un relato integrador. Y ahí vino el fracaso, ¿no? Una crisis territorial, ¿no? Donde no había una narrativa compartida y profundizó la fractura y devino en lo que estamos viviendo hoy. Y eso es, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo de marketing, pero que me parece muy productivo para lo que estamos conversando, que es que Nike no vende zapatillas. Ojo, quédense con el mensaje. Nike no vende zapatillas, vende superación. A mí, por ejemplo, de las campañas que más me han gustado son las de Nike, porque Nike hizo algo que otras marcas lo hicieron, pero detrás, ¿no? Y siempre gana el primero que llega a la meta, y en este caso Nike tomó la delantera en el sentido de la inclusión, ¿no? Nike, pero por qué hacen esto, ¿no? La gente dice, caramba, pero ¿por qué ahora último las marcas trabajan este tema de la inclusión, ¿no? La interculturalidad, ¿pero por qué? Porque vende o sea, Nike no está vendiendo zapatillas, Nike vende emoción, superación. ¿Y por qué? Incluyó a las mujeres en su relato, algo que no habían hecho. O sea, en la ropa deportiva, hará unos 20 años o 30 no existía o era muy poco para mujeres. Mayormente era para hombres. De un tiempo a esta parte, la mujer ha sido integrada no a todos los deportes. Y entonces, evidentemente, Nike vio ahí un nicho al que vender. Pero claro, no te lo va a vender. O sea, la gente no quiere saber de la técnica de las zapatillas, si tiene aire dentro, si la suela es de Hebe, de no sé qué, ¿no? Que te hace saltar más. La gente lo que quiere es emoción. Por eso Nike vende eso, te vende la emoción, la superación, que tú puedes saltar. Si tú ves, revisen su publicidad, tú puedes pasar las barreras. Y eso lo trabajaron muy bien con la mujer. Y se abrió un nicho de mercado, ¿no? Como dice, la política funciona igual. No vendes leyes. No vendes leyes. La gente, por ejemplo, habla mucho ahora de las leyes pro crimen. La gente no sabe qué leyes son las leyes pro crimen. Muy poco. De repente nosotros sí, que somos profesionales, todo, pero el común denominador de la gente no lo sabe. Entonces, ¿qué le tienes que vender a la gente? Futuro. Futuro por venir. Para ellos, para sus hijos. Ahí está la cosa. No vendes leyes. Vendes futuro. Por ejemplo, Inca Kola construyó identidad nacional. Por eso le ganó a la Coca-Cola, ¿no? Ustedes saben que se vendía más Inca Kola. Perú era uno de los pocos países donde una bebida nacional vendía más que la Coca-Cola, ¿no? Que solo creo dos países más tenían ese récord, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la Coca-Cola construyó identidad nacional frente a la Coca-Cola. O sea, la gente decía, yo tomo Inca Kola no solo por el sabor, yo tomo Inca Kola porque es mía, porque es de mi país, porque es Perú. Y me pongo no solamente Inca Kola de bebida, sino de polo. Por eso uso el polo de Inca Kola y me lo pongo orgulloso y me voy a Estados Unidos, me voy a España con mi polito de Inca Kola, porque es Perú. La única cosa que puedo hacer Coca-Cola es comprarla, pues, ¿no? Como suelen hacer en varios países, ¿no? Pero, Perdón, Julio, que te interrumpa. sí, Hay un mensaje en el chat que lo va a hacer una consulta para ir cerrando el webinar también. sí. Es, ¿por qué crees que se ha puesto tan de moda el storytelling? Como dije al principio de mi exposición, el storytelling siempre ha existido. Lo que se ha puesto de moda es la palabra storytelling.
El relato, como he dicho, existe desde que el ser humano estaba en las cuevas, ¿no? Existe a través de toda nuestra historia. El relato siempre ha vendido, el relato siempre ha generado emoción, ha movilizado. Pero ¿qué pasa? Ahora, digamos que se ha estructurado, o sea, se ha marketizado, si me permiten la palabra, mejor, ¿no? Estamos tecnificando, estamos haciendo un análisis. Gracias al storytelling, ¿no? Los comunicadores tenemos trabajo. Gracias al storytelling, los comunicadores tenemos trabajo. Porque ahora, como nosotros éramos los amos y señores del mensaje y la semántica, pues nos lo tenían ya regalado, pues, ¿no? No trabajar en storytelling sería, pues, no eres comunicador si no lo haces, ¿no? Entonces, ¿pero qué enseñamos nosotros? Hay que enseñar a construir un relato. En una hora, evidentemente, no puedo enseñarles todas las partes, ¿no? Eso tendría que ser un taller, ¿no? Para aprender. Hay muchas formas de construir relatos, ¿no? Hay muchas formas de generar movilización dinámica, de conectar con la gente, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos conseguido una de ellas, ¿no? Hablando entre nosotros hemos conseguido cierta dinámica, ¿no? Que me ha podido permitir hablar con Franklin, conocer a Sonia, a Orquídea, ¿no? Y compartir estos conocimientos. Bueno, ya llegamos casi al final, solo déjenme nomás esta partecita, que ya es para terminar, ¿no? En esta campaña peruana, consejo, ¿no? Diagnostiquen la cultura, definan conflicto, construyan héroe colectivo, eso es importante, ¿eh? Héroe colectivo, ¿eh? Por eso ahí tienen los libritos que he dejado ahí en el camino. Traduce narrativa territorialmente. Sin eso, solo hay mensajes sueltos. O sea que quédense ahí con, como dicen, les repito, como me decían en España, ¿no? Quédense con la copla, ¿no? Tu campaña informa o cuenta una historia. Esa es la diferencia entre comunicar y movilizar. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Movilizar a la gente o contar o informar? Movilizar, movilizar. Que la gente, así como cuando trabajamos en redes sociales, a ti te interesa no solamente que la gente te dé un clic, sino que la gente comente, que la gente mueva, que se movilice a través de tus posts, ¿no? Algo así, de esa manera también funciona la política, ¿no? Y el storytelling es la base para la construcción de un relato, de una narrativa. Los datos informan, las historias movilizan y la identidad decide. Por eso digo, hay que ser identitarios, hay que crear identidad. Nación, importante, nación de naciones, los conceptos, muy importante. Y trabajar nuestras narrativas desde ahí. El Perú, ¿no? Ya sabemos, un país diverso, ¿no? Quien articula emoción, identidad y cultura. No solo comunica, sino construye poder. Así que ya lo saben, construir poder, ¿no? Somos un país diverso que tenemos ahí una riqueza. Aprovechemos esa riqueza para construir una narrativa, una identidad, una cultura. Con esto me despido. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta más, ya me quedo estos minutitos para responderles nada más. Gracias. Sí, hay una última pregunta que creo que la has respondido un poco, pero va más por el tema de siempre ha existido el storytelling, pero ¿por qué ahora tiene más validación? Tiene más validación porque tiene más, como digo, ha habido un remake, como las películas, ha habido un remake. Pero para hacer un remake, ¿cómo lo haces? Pues le cambias un poquito algo, ¿no? Que le has cambiado el nombre, ¿no? Que suene más. Si yo te digo, yo voy a dar un curso de relato, tú te quedas relato, qué me va a leer? ¿Cuentos? No. Pero si te digo, oye, voy a hacer un taller sobre storytelling, esa es otra cosa, ¿no? Son palabras, ¿no? Y por eso ¿por qué se ha puesto de moda? Porque en todas las profesiones, ojo, las empresas ahora utilizan mucho el storytelling. El marketing utiliza mucho la emoción. La neurociencia está de moda. No es que el storytelling esté de moda, está de moda la neurociencia. El llegar aquí, a las personas, aquí. Y el storytelling es el formato. Hay que aprender. El formato es una estructura. Y hay que aprender a estructurar un relato. Un previo, un nudo, un fin. Así como en el cine, como nos cuentan una película, pues lo mismo, pero construir un relato. Para conseguir el engagement, para conseguir el click, para conseguir ese llegar a esa persona y que esa persona agarre y diga, cuando llegue una lista ahí de 40 partidos políticos, yo agarro y marco el tuyo sin pensar. Eso es. Perfecto, Julio, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Creo que ha sido un webinar sumamente entretenido y creo que de cierta forma, a pesar de que yo ya sabía un poco sobre el storytelling, creo que sí ha cambiado un poco el hecho de cómo las personas lo utilizan ahora, porque antes
era más utilizado como cuentos, estos típicos relatos de como con un trasfondo de mensaje, pero ahora cuando lo aplicas a la política dices, no solamente es un mensaje, sino que me hacen sentirme identificado con esto y es por eso que voy por eso, es por eso Claro, que conecto con tal cosa. así es. Yo solamente para agregar una cosita nomás final, que se me ha venido a la mente con respecto a lo que has dicho, es que en la actualidad existe lo que se llama interprofesionalidad. Ya no es una Ujú. sola profesión que trabaja un tema, sino somos varios que estamos ahí analizando algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo así de sociología, ¿no? Canclini, que seguro lo han leído ustedes por ahí, él que hizo, trasladó una teoría biológica, ¿no? Que era la hibridación, la trasladó al lenguaje y se hizo famoso con eso. Durante los 90, 2000, todo el mundo leía Canclini. ¿Por qué? Por el tema de las culturas híbridas, ¿no? Tiene un libro muy famoso que si pueden, si no lo han leído, léanlo. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Se ha trasladado, como han visto, el storytelling se ha trasladado de profesión en profesión, ¿no? Y ahora lo podemos llevar, nosotros podemos crear un storytelling, una dinámica en una empresa, por ejemplo, tecnológica, ¿no? No pude hablarles de Apple, ¿no? Pero Apple, por ejemplo, maneja muy bien ese tema, el tema de la neurociencia y el tema del mensaje, ¿no? Y el tema del storytelling, ¿no? La mayoría, por ejemplo, Donofrio, por ponerles un ejemplo así barato, vean la publicidad de Donofrio, es pura emoción. Te cuentan una historia. Antes de venderte, no te venden helado, te venden la historia del heladero. Eso es lo que tú quieres. Tú no quieres comprar un helado, tú quieres escuchar la historia del heladero que va con la corneta y por qué existe la corneta. Y tú escuchas la corneta y dices, ah, está el heladero de Donofrio. Eso te llega acá, como la Inca Kola. Acuérdense la Inca Kola cuando quieran construir narrativas. Así es, Julio. Muchas gracias y nuevamente muchas gracias a todos los presentes por estar aquí en este webinar. Hemos llegado al final del webinar, espero que lo hayan disfrutado y volver a Gracias. verlos en una siguiente ponencia. Muchas gracias, que tengan buenas noches.